Hola, muy buenos días. Comenzamos una nueva semana de operaciones. Hoy lunes 25 de febrero de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 51 minutos GMT. Vistazo al calendario económico. Recuerden que seguimos con las elecciones en Italia. Desde el Reino Unido, 9:30 GMT. Hipotecas aprobadas del mes de enero, 13:30, preapertura americana, el único dato macro importante que nos va a llegar desde Estados Unidos, índice de actividad nacional de la Fed de Chicago perteneciente al mes de enero. Dos discursos marcarán el cierre de la sesión de hoy. A las 17:15, desde Canadá, discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central de Canadá, y a las 21:15, discurso de DeVere, el gobernador adjunto del Banco Central australiano. Vamos a ver cómo nos han amanecido las cotizaciones de los principales pares. Hoy lunes vamos con el eurodólar como siempre. Vamos a expandir un poquito el gráfico para ver en detalle qué es lo que está haciendo a primeras horas de negociación. Bueno, pelea como es lógico y normal después de llegar la semana pasada al precio de apertura anual, muchísima fuerza de imán, como comentamos, lógico y normal, y pelea por no desprenderse del mismo. De hecho, el precio de apertura lo tenemos muy cercano al mismo, 1,3192, y en estos momentos ya da golpes sobre el precio de apertura anual, 1,3205. Para el día de hoy vamos a delimitar zona muerta inoperable entre el 1,3192 y el 1,3205. Franja de 13 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Si consigues salir por encima de esta zona muerta y encontrar un apoyo firme en la apertura europea en el 1,3205, vamos a buscar la línea de tendencia alcista de mediano plazo que está golpeando en las últimas jornadas después de quebrarla el pasado día 21. Como vemos, quiebre y ya le ha dado dos golpes, cuidadito. Lo único que está haciendo la cotización del par es confirmar el quiebre de las jornadas anteriores. Hoy tendríamos resistencia en el 1,3240. Del 1,3240 iríamos a buscar la principal fuerza de resistencia del día, 1,3265 con gestión de largo plazo. Desde ahí nos encontramos con una resistencia de categoría intermedia en el 1,3291 y la última de jornada en el 1,3315, a 115 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización consigue salir por debajo de la zona muerta inoperable que hemos delimitado para el día de hoy, es decir, conseguimos que la cotización inicie la sesión europea por debajo del 1,3192, iríamos a buscar un soporte intermedio en el 1,3161. Desde ahí una congestión de mediano plazo actuaría como siguiente fuerza de soporte, 1,3125, la principal fuerza de soporte de jornada, viene delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1,3085 y un último soporte de categoría intermedia se lo colocamos en el 1,3061, a 140 puntos de la cotización actual. Recuerden, zona muerta inoperable entre el 1,3192 y el 1,3205, franja de 13 puntos que será clave para la operativa del par en el día de hoy. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, gaps muy potentes con los que nos han abierto los principales pares de divisas cruzados con el yen. Vamos a configurar un poquito el gráfico para ver más en detalle estos movimientos y estos gaps tan potentes con los que nos ha abierto las cotizaciones y los cruces con el yen. Vemos cómo desde el cierre del pasado viernes 93.44 ha ido directamente al muro de contención de congestión de mediano largo plazo de los 94.64. Apreciamos un recorrido de 120 puntos en este gap. Cuidadito por si pudiera ir a cubrirlo a lo largo de la semana. Precio de apertura de jornada 94.24. Como vemos, cotiza a la baja y está intentando recuperar el precio de apertura de jornada en los 94.24. Si no lo consigue, la cotización se nos precipitaría. Sería bastante lógico que se nos precipitara como mínimo hasta los 93.92, con gestión de mediano que confluye con la línea de tendencia bajista de corto plazo. Doble barrera, primer soporte además importante. De los 93.92 iríamos a cubrir el gap en un nivel intermedio, 93.48, quebrado el mismo directamente a la congestión de largo y principal soporte del día, 92.93. Atentos. Vemos como la semana pasada fue clave para sujetar a la cotización del par esta congestión de largo plazo. Y desde ahí nos iríamos directamente a un nivel intermedio en los 92.36 como último soporte de jornada muy alejado ya
de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata, precio de apertura de jornada 94.24, como vemos está dando golpes y parece que se le resiste. 94.24, primera resistencia, la principal del día, con gestión de mediano largo plazo, implacable, como decimos en la salida semanal, ni un puntito siquiera se ha pasado por encima de la misma. 94.64, principal resistencia del día. Desde ahí vamos a buscar un nivel intermedio, 95.00, además nivel psicológico. Otra barrera con gestión de mediano la vamos a topar en los 95.40 y desde ahí directamente a un nivel intermedio en los 95.80, como vemos ya muy alejado de la cotización actual a 160 puntos. Por la parte de arriba, mientras no recupere el precio de apertura de jornada en los 94.24, todo cabe indicar que iríamos a buscar un apoyo importante en los 93.92 junto con la línea de tendencia bajista de corto plazo. Repito, atentos a esta doble barrera y a este cruce de líneas porque sería muy factible que en las próximas horas fuéramos a buscar un apoyo para después continuar el movimiento alcista. Vamos con el par libra-dólar, gap bajista también muy potente con el que nos ha abierto la cotización de este par. Vemos como su precio de apertura de jornada 1.5095, muy pegado al nivel del 1.5104. Franja de 9 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Cotiza por encima de la misma, intenta cubrir el gap semanal con el que nos ha abierto. Primera resistencia intermedia 1.5153. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano plazo 1.5200. La siguiente intermedia 1.5246. La siguiente y principal del día, congestión de mediano plazo 1.5276 y atentos a la línea de tendencia bajista de corto plazo sobre el 1.53 que ejercería también fuerza de resistencia como es lógico. Por la parte de abajo, primera barrera de soporte, zona muerta inoperable para el día de hoy entre la congestión de mediano 1.5103 y el 1.5095. Esta franja de 8 puntos y medio 9 será clave. Tan solo un quiebre definido y confirmado del 1.5095 nos llevaría a buscar los mínimos intrasemanales en el 1.5061, nivel intermedio. Del 1.5061 iríamos a buscar la principal fuerza de soporte de jornada. Viene delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1.5005, además coincidiendo con el nivel psicológico del 1.50. Principal soporte de jornada 1.5005. Otro un poquito alejado, congestión de mediano 1.4949 y desde ahí nos vamos a probar el último en el 1.4895, como podemos ver, muy alejado ya de la cotización actual, pero dadas las condiciones de mercado que tiene el par libra-dólar, todo es posible. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1.5095. Por la parte de arriba, si vamos a cubrir el gap, 1.5153. Vamos con el euro-yen. Movimiento alcista muy potente desde el cierre del viernes, desde los 123.23. Vemos como nos ha abierto en los 125.14, casi 200 puntos de gap. Ha ido directamente a la principal fuerza de imán, delimitada por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo, que como ya saben es lo que marca el ritmo de operaciones de este par en las últimas jornadas. El precio de apertura lo tenemos justo sobre el nivel de congestión de mediano de los 124.33. Doble barrera para el día de hoy que está golpeando en estos momentos. Atentos porque será clave determinante en los 124.33 porque confluyen el precio de apertura y la congestión de mediano. Si no consigue evolucionar por encima de esta doble barrera, iríamos a buscar un primer soporte de categoría intermedia en los 123.71. Desde ahí a otro de la misma categoría en los 123.09. De los 123.09 llegaríamos a otro soporte intermedio en los 122.46 y desde ahí a la doble barrera 121.71 con gestión de mediano largo que concluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria para ver cómo este cruce de líneas esta semana en caso de iniciar movimiento bajista será importante. Volvemos al gráfico de una hora y le vamos a colocar principales resistencias. Si la cotización del par consiguiera un quiebre definido y confirmado de los 124.33, encontrando un apoyo perfecto, iríamos a buscar la línea de tendencia alcista de largo y nos pasa sobre los 124.92. Atentos a la misma.
Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, 125.30, que confluye con la línea de tendencia bajista de corto plazo que ya ha sido testeada en varias ocasiones. Principal resistencia para la presente jornada, 125.30. Desde ahí buscaríamos resistencia en dos niveles intermedios, 125.99 y 126.39 como última resistencia de jornada. Nivel inmediato a vigilar, cuidado con los 124.33 porque, como comentamos, tenemos doble barrera, precio de apertura de jornada y congestión de mediano plazo. Vamos con la plata y el oro. Bueno, movimientos más tranquilos, sin gaps ni nada parecido. Nos han abierto las cotizaciones del oro y la plata. La plata tiene para el día de hoy el precio de apertura en los 28.71, muy cercano al nivel de congestión de mediano de los 28.75. Esta pequeña franja va a ser clave para la operativa de la plata, ya lo está siendo en la sesión asiática. Cotiza al alza, primera resistencia intermedia 28.99, prácticamente los $29 por onza. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano plazo y principal resistencia del día, 29.25. Otra de categoría intermedia la encontramos en los 29.57 y desde ahí directamente a la última resistencia de jornada, 29.80. Por la parte de abajo, imprescindible, la cotización debe de quebrarnos la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy. Un quiebre definido y confirmado de los 28.71 nos llevaría a probar un nivel intermedio que ejercería soporte en los 28.42. Desde ahí directamente no se olviden de los 27.86 porque es el nivel más importante que tiene cercano la cotización del par y el nivel que más fuerza de atracción está ejerciendo sobre la misma. 127.86 con gestión de mediano largo, principal soporte de jornada. Y de los 27.86 nos llegamos a los 27.56 como último soporte de jornada. Por la parte de abajo, primer nivel inmediato a vigilar, 28.71. Por la parte de arriba, 28.99, prácticamente en los $29 por onza. Vamos con el oro. Movimiento alcista también desde su precio de apertura de jornada, que lo tiene en los 1.578. Muy pegado al nivel de congestión de mediano de los 1.577. Una pequeña franja de $1. En estos momentos golpea la primera resistencia intermedia en los 1.586. De quebrarla al alza vamos a buscar la siguiente de la misma categoría en los 1.594. Desde ahí vamos con la principal resistencia del día, $1.608 por onza con gestión de mediano largo. Observen en la imagen cómo mantuvo imantada la cotización del par durante 3 días la semana pasada. 1.608, principal resistencia del día, y desde ahí nos vamos a un nivel intermedio en los 1.626, como última resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de este nivel intermedio a la baja, iríamos a buscar la doble barrera. Un quiebre definido y confirmado de los 1.577 nos llevaría a un nivel intermedio, 1.569. Quebrado este, vamos a buscar la principal barrera de soporte de jornada en los $1.550 por onza y desde ahí nos precipitaríamos hasta el último soporte intermedio 1.531 que confluye con una línea de tendencia bajista quebrada ya en el tiempo de mediano plazo, pero que seguramente ayudaría al nivel intermedio a ejercer fuerza de soporte. Por la parte de abajo, primera barrera de soporte inmediata a vigilar 1.577, cuidadito porque tenemos doble barrera y en la sesión asiática ya ha sido clave para la evolución del oro. Y por la parte de arriba, golpeando la primera resistencia inmediata, 1.586. Bueno, terminamos el análisis del día de hoy, primero de semana, 25 de febrero de 2013, lunes. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, como siempre, les desea que este análisis les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias, buen trading y hasta mañana.